Buenas, bienvenidos a este video de unplandivino.net. Vamos a seguir con el tema de la voluntad y el deseo. Vamos a echar un vistazo y leer quizá enteros los esquemas, los esbozos de estos temas, una vez que hemos visto anteriores sesiones de preguntas y respuestas con Claudia y Ana Pilar. Esta vez está solo Claudia, ha podido estar solo ella. ¿Qué tal? Desde Argentina. Hola, buenas tardes, Iván. Muy bien, muchas Buenas. gracias. Aquí también son por la tarde. Del 1 de julio 2021, por cierto. Ya cambiamos de mes. Creo que estoy bien, ¿no? En la fecha. Bueno, entonces, el tema es que ayer con las preguntas que veíamos, vimos como la última, por ejemplo, Miller comentaba las cosas como muy claras a Lena, ¿no? A esta chica que preguntaba, le daba ahí un repaso, como por así decir, daba un repaso a todos. Y Y bueno, pues tenemos aquí en formato más amplio lo que sería este mismo esbozo, que es un PDF que enlazaremos por ahí. Ahí lo dejo enlazado en la descripción. Y vamos a ver ejemplos e incluso en algún vídeo, en este que tenemos preparado, que hemos visto, podemos ver algo más breve que las sesiones de preguntas y respuestas, pues con ejemplos del propio Miller acerca de esto, o cómo distinguir deseo, voluntad, el tema de siempre. Y bueno, entonces los términos es lo que contienen estos esbozos. En primer lugar, a veces, como vemos aquí, tienen una especie de resumen también al principio. Vamos, casi siempre. Definición. Entonces, si quieres podemos empezar por la definición. Tenemos Bien, arriba, ahí está. sí. Tenemos, en realidad, lo deberíamos cambiar de orden porque arriba está el deseo, arriba está el del deseo y abajo. Así que le vamos a poner arriba la voluntad, aunque es más importante el del deseo, pero vamos a poner como lo básico en la situación por defecto, ¿no? ¿Cómo dirías esto de la situación por defecto en la que estamos? Porque eso es como la voluntad, el deseo como que requiere más de nuestra parte, Claro, aparentemente. ahí leí de pasadita cuando mostraba, sí, el deseo solo es posible en los seres autoconscientes, decía, y claro, uno comprende entonces en ese sentido la forma en que opera, ¿no? Entonces, Mira, Iván, bueno, ahora cuando recorramos, mejor, a ver, que, sí, que ah, bueno, el tema de que la ley responde a la voluntad y al deseo y los principios que regulan cada cosa, aunque todo se podría englobar en un concepto de voluntad más amplio, digamos, tanto voluntad y deseo, como él mismo lo va a decir, como vimos ayer, los principios, de alguna manera, él lo expresa así, es una expresión extraña, ¿no? Como los principios se inyectan en las leyes de diferente manera cuando hablamos de la voluntad, cuando hablamos del deseo. O sea, entonces todas las leyes van a funcionar para que nosotros veamos en nuestra vida cuál es nuestra voluntad. Y por eso, pues fijaros, aquí si nos vamos ya a un ejemplo, nos vamos a los ejemplos por aquí en la voluntad y tenemos la ley de la atracción, creo que en los dos. Vamos a ponerla, por ejemplo, en los dos. Ley de la atracción. Fíjate, por ejemplo, nuestra voluntad, o sea, la condición álmica, que es lo que tenemos ahora mismo, determina lo que actualmente atraemos. Y las atracciones esas lo que intentan es corregir o recompensar nuestra condición.
Y también añade, determinar las atracciones con la mente es un ejercicio inútil. Pero vamos a compararlo con esto, a ver qué vamos calentando motores, por así decir, con esto ya. O sea, nuestro deseo, la expresión genuina de la fe álmica o basada en el alma, como esa expresión, determina lo que atraemos ahora para permitir el cambio. O sea, aquí las atracciones es como si, y veíamos una pregunta ayer, ¿verdad? Donde respondía de esa manera tan interesante, oye, vais a tener en una fase atracciones que os revelan hacia dónde queréis ir, pero también vuestra antigua condición y todo eso, ¿no? Sí. ¿Quieres comentar algo ya? Bueno, A mí ahora, por ejemplo, al poner los dos así, en ese momento no me detuve y en este momento sí genera una, pero supongo que es propio de no conocer y no haber profundizado también, ¿pero qué genera? ¿Una qué? que una contradicción, no contradicción, o sea, una lectura defectuosa. Digamos, yo comprendo que la, la voluntad, digamos, yo veía la ley de la atracción como algo sí o sí que venía de la voluntad, no Sí, del deseo, o sea que en ese momento cuando nosotros explicaba él, que le explicó a Lena, que cuando el deseo, digamos, ejerce pues bueno, ahí está la ley, ¿no es cierto? La ley del deseo, nosotros es la fe, digamos, lo alimentamos con todo esto que él mencionaba, las pasiones, los anhelos, las aspiraciones, cuando uno logra esa asimetría con la voluntad, se cambia la ley de la atracción, pero yo no percibí en ese momento que era en simultáneo. O sea, que en el momento, o sea, en este momento yo ahora, aquí Claudia está viviendo, por un lado, la condición álmica, digamos, de su voluntad, pero también de su deseo. ¿Es y así? atracciones basadas en el deseo y atracciones basadas en la condición actual, sí. Sí, bien. Ahora lo comprendo así, en simultáneo, claro. Yo sentía que iba a actuar siempre a posteriori, si se quiere, o sea, así como funciona un poco la ley de compensación, digamos. Hay algunas lecturas inmediatas y hay otras a largo plazo, Sí, pero como que estás intentando quizá transmitir que tenemos una especie de defecto de fábrica que nos hace privilegiar sin darnos cuenta la voluntad antes que el deseo, cuando en realidad el universo va al revés. claro, 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 ahí está, sí, claro, sí, esto Claro, y estaba eso haciendo, debe ser por el tren que llevamos corriendo tan pesado de la fuerza de voluntad, ¿no? La que hace eso. claro, totalmente lo que veíamos un poco ayer, sí. Sí, Estamos siempre, y lo dice una de las chicas, recuerdo que habló de una pregunta muy simple que terminó desarrollando bastante, un poco antes de Elena, que le decía, yo estaba haciendo, yo recién conocí esto hace 2 días, dijo, yo sí. estaba haciendo fuerza con mi voluntad todo el tiempo, claro, sí, 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 Ay, sí, tenaz, sí, sí. Qué buenas las preguntas, ¿verdad? Aunque las hacíamos muy lento, las tenemos que hacer muy lento, pero dan mucha inspiración, digamos. Pero bueno, ya sabemos que también nos echaba la bronca, entre comillas, un poco porque debemos de dejar de depender tanto de una inspiración exterior, ¿verdad? Que es todo el tema del deseo, de la aspiración. Que debe sí, ser sintomático, que es una palabra un poco olvidada quizá, ¿no? claro. Yo percibo, Iván, que estaba leyendo el documento de humildad, que Sí, el hecho de por ahí nosotros, de alguna manera, estar haciendo esto desde ese lugar por decir, no sé cómo explicarte, eh, de la fachada, ahí está, sobre todo de la fachada, entonces nuestro proceso es distinto. Bueno, Jesús tuvo también esa exhibición, si se quiere, de las heridas al nacer, digamos, de sus padres. Entonces, hablo del siglo I, y lo que hace ahora es recordar todo eso y empezar a divulgar. Entonces, reconozco que su proceso es muy distinto, ¿no? Pero en el documento de la humildad ratifica también que todo esto a un alma humilde
les será enseñado de manera automática el amor de Dios, digamos, al recibir, al cultivar el deseo con esa magnitud de humildad, sobre todo, Sí, nos proveerá de toda esta información. O sea, nunca se pretendió de alguna forma, otra vez, volvemos al punto de la voluntad y el esfuerzo, nunca se pretendió que esto represente un esfuerzo. Estamos haciendo cierto. esta curación y esto, y bueno, pero este va primero, pero este va luego, pero porque todavía nosotros estamos en ese proceso de reconocer que la fachada sigue ahí, incluso nos va a llevar un tiempo bastante, Sí, un tiempo bastante largo en cuanto a la tierra, los años de la tierra. Él dice que justamente la fachada es la que dilata, en ese documento de humildad, del taller de humildad, la que dilata nuestro proceso en la tierra, porque nos aferramos, justo hablábamos un ratito antes con vos de esto, del cuerpo, a la imagen, a las relaciones personales con los demás, entonces eso demora bastante el sí, proceso y por eso estamos así. Bueno, pero sí, seguimos. estamos Yo lo enfocados. disfruto, lo disfruto mucho, honestamente, sí, lo Sí, disfruto. Bien, es tremendo. Bueno, entonces, la ley proporciona compensación al alma y a su entorno, y esto estamos hablando de la definición de la voluntad, del principio de voluntad, lo que corresponde a él. La ley garantizará que la autorresponsabilidad sea la medida de la compensación. Y esto lo pone dentro de la definición del tema voluntad, pese a que el tema de la responsabilidad tiene que ver todo con el deseo. Fíjate, ¿no? claro, pero la voluntad es el estado actual del alma, la condición del alma ahora. Hmm. Y justamente la autorresponsabilidad, o sea, que ¿qué se diría del alma? No es una tarea, no es un atributo, no es un principio, pero Hmm. la función es sí, es una función del alma, asumir la autorresponsabilidad. ¿Podemos usar la palabra función? No. No sé, no. Bueno, es una. Bueno, Corresponde al alma, digamos, porque a eso ha venido, su misión sería, sí, asumir la autorresponsabilidad de autoconciencia. sí, Entonces, al leerse la voluntad que hay, yo recuerdo de la ley de compensaciones de escaneo 24/7 que está haciendo constantemente, claro, es la voluntad y la condición álmica actual de mi autorresponsabilidad. ¿En qué medida he desarrollado? Y en esa este es la momento, medida de la compensación. Pero bueno, sí, esto cuando refresquemos, sí, refrescando también el tema del principio de responsabilidad, y vendrá bien. Entonces, la ley garantizará que la más alta creación sea responsable y rinda cuentas de su propio nivel de autorresponsabilidad a través de la compensación. O sea, aquí, claro, como estamos en el nivel voluntad, que serían como los caminos del amor natural, digamos, es más propenso a esta parte, ¿no? sí, En un aspecto o en otro ir avanzando a trancas y barrancas, en realidad con la compensación, aunque no lo parezca, porque muchas veces ahí realmente hay un deseo, porque para crecer en amor natural tienes que desear el amor, pero hay con algunos aspectos, eso habrá que hablarlo mucho. Si, bueno, según nos vaya dando ganas, pero que ya que lo estamos poniendo para dejarlo sentado así las. Sí, perdona. ¿no? Siento que tiene que ver con el concepto de amor que tenemos, Mm. que muchas veces al profundizar nos damos cuenta que lo que llamamos amor no es amor, entonces consideramos que de alguna forma incluso uno está convencido y hasta comenta Jesús que hasta no hacer la transición no caes en cuenta de todo lo que hiciste desamorosamente Sí, y creo que por ahí entonces en el camino de amor natural digamos es mucho más propicia esa distorsión porque sí. no es la perspectiva de Dios, del amor. Y, y vamos a ver enseguida una parte de
de un encuentro donde lo habla del ejemplo de la redención para comparar un poco deseo y voluntad. Vamos a terminar las definiciones y quizá nos vamos a leer ese ejemplo de la redención y vamos a pasar al vídeo y así, y luego ya pues si tenemos más ganas, los objetivos, etcétera. Es una invitación también para que nos vaya dando el deseo de bueno, pues de esto, valga la redundancia, de cultivar con más fe cada vez, pues la fe, el deseo. Entonces, bueno, esta frase ha sido muy aclaratoria, pero dice, la ley tendrá un efecto compensatorio, digamos, consistente, coherente, también podemos decir quizá, según el nivel de autorresponsabilidad del alma, independientemente de que el entorno externo se vea afectado o no por las emociones, decisiones y acciones del alma. La ley tendrá un efecto compensatorio, pero fíjate cómo esto, nuestro estado por defecto, nuestra voluntad, suele estar como muy a regañadientes muchas veces con la vida, y esto de que por ley se garantiza que sea responsable, ostras, suena casi como castigo, ¿verdad? Y luego con lo que he añadido, que quiero que a ver si podemos un poco comentar, dilucidar esto, a la luz de eso y de lo que se te pueda ocurrir, tiene un efecto compensatorio y es consistente, fíjate, o sea, es coherente ahí, muy coherente, conforme, dependiendo de, según el nivel de eso. O sea, es muy matemático, muy justo todo. Y esto me resulta un poco intrigante, independientemente de que el entorno se vea afectado o no por emociones, decisiones y acciones. Bueno, no sé si puedes comentar. Ahí lo identifico con el potencial, porque cuando la ley de compensación lee no solamente la intención, el pensamiento, o sea, lee el comportamiento con todo lo que venimos contando que implica el comportamiento, eh, y lee también todos los potenciales. Entonces, por ahí uno dice, sí, yo pensé hacer eso, pero en realidad no lo hice. Entonces, independientemente de que el entorno se vea afectado o no por las emociones, decisiones y acciones, o sea, yo, por ejemplo, digo, bueno, la verdad, voy a encender la basura acá en este lugar que nadie me está viendo, y quizás, bueno, el viento propaga un incendio, qué sé yo, bueno, en realidad no lo voy a hacer, pero en el momento que yo contemplo la posibilidad ya estoy pecando, Ah, por lo cierto. tanto, esto Claro, entonces, independientemente de que el entorno se vea afectado o no, suponte yo creo que, bueno, pero en realidad no lo hice, entonces, claro, ¿por claro. qué? Ahí está, te has acordado del tema ese, ahora no lo tenía yo en mente, el tema de, claro, está leyendo en el alma al instante, que lo vimos cuando vimos cosas de la compensación tan increíbles, está Sí, leyéndolo ahí, sí, sí, sí. no, Claro, yo entendí eso con la intención que tuve de abortar un hijo y claro, cómo de alguna manera eso, uno dice, bueno, pero fue un momento de angustia, estaba desesperado, como que intenta justificar y bueno, pero al final no lo hice. Sin embargo, están las heridas y todo sí, proceso claro. normal. Lo que pasa es que esto, en la perspectiva de un espíritu, como las reacciones del entorno son más rápidas, tiene menos sentido. Esta frase es muy importante para nosotros los terrestres, digamos. Claro. Y los Ujú. espíritus que nos acompañan ahora mismo quizás están escuchando a alguno, ¿verdad? De tus familiares o los míos. No, pues estas cosas son tan muy básicas y curiosamente no están abiertos a que se las cuenten muchas veces. Según nos cuenta Miller, no están muy abiertos a aprender muchas veces. Pero claro, ellos tienen esa respuesta más rápida del entorno, lo cual quizá les hará meterse más fuerte en las adicciones que ya conocen, ¿no? En lo ya conocido. Y por eso están ahí. Negando, sí, que nos conocen y además creo que el hecho de estar en un mundo espiritual que les ofrece ya una visión mucho más clara de la condición del alma al reflejarse en el cuerpo. Sí, y más rápida, ¿no? Como veíamos. Bueno, entonces vamos a ver lo que dicen las definiciones, como vemos, mucho más breves en el deseo. La ley responderá al deseo, satisfará al deseo usado en armonía con los principios de Dios, o bien corrige el que esté en desarmonía o fuera de armonía con los principios. Así se queda muy rápido la definición. Entonces, yo creo que sí que debemos leer un par de líneas por lo menos de los objetivos
por qué se aplican los principios a la ley, permitir que la máxima creación de Dios cree de forma independiente. Claro, porque el alma se tiene que individualizar, ¿verdad? Esto en el caso de la voluntad, fíjate qué interesante. Sí, y cuando uno comprende que el libre albedrío es un regalo y que básicamente en esencia tiene como propósito que el alma se convierta en un ser incontrolable, en este sentido, inclusive del amor de Dios, digamos, no hay condiciones en que es un libre albedrío total, quería decir, Sí. pero que cuando uno comprende desde la responsabilidad, yo que no la he asumido en mi vida, recién ahora estoy comenzando, comprendo la diferencia y el gozo que implica de alguna forma esa independencia, que no es independencia, la falsa autodependencia, que sí está como arrogante, sino que es la independencia de poder discernir y usar la voluntad en armonía, que realmente genera esa sensación de gozo. Nosotros vimos la responsabilidad con por ahí con obligación, como que fueran sinónimos y no es así. Y fíjate que cuando el mundo como está enfadado y contra la represión, la rebeldía, muchas veces parece que la palabra deseo ya connota que todos los deseos, por el hecho de ser un deseo, ya es armónico, ya va a ser bueno para la persona. Sí, Solo va a ser bueno en el sentido de que si experimenta y mide los resultados, como nos insistía ayer Miller una y otra vez, solo en ese caso, porque es mejor experimentar, como decían algunas preguntas a veces, que sobre muchas veces o en general, antes experimentar que quedarse a lo tonto así, que si no haces nada, ni fu ni fa, cosas así. Pero fíjate que, y eso ha pasado mucho, el deseo es como una nueva sacralidad contrapuesto quizás ahí a la nueva religión a veces incluso, que es lo científico con la cual se nos están imponiendo una falsa concepción de la ciencia, se impone materialista. Y luego está esta especie de religión del deseo, ¿no? No, si es que yo lo deseo, yo lo valgo, y en realidad están haciendo uso de esta cosa de la voluntad, ¿no? Están vibrando en esto, en lo que ahora Miller ya como que es una definición brutal, ¿no? De para poner orden ahí. O sea, no, vosotros estáis hablando de la voluntad, que cree de forma independiente. Ahora vamos a ver para qué sirve el deseo. Eso lo vamos a ver en los objetivos. Pero fíjate qué interesante eso, ¿no? Porque no pasa también en lo que hayas visto en Argentina, la sacralización del deseo. sí, sí, totalmente es más, pero un poco como decía ayer a Jota, los deseos impuestos que decías recién, también, o sea, son deseos de otros que vos adherís, terminan vendiéndote los deseos para otro propósito. Entonces, en realidad, em, la forma en que uno manifiesta la aspiración, en este caso, si fuera, no termina siendo genuina, no es tuya, no es tuya, o sea, no nace, claro. Sí, Entonces, bueno, forma representa un esfuerzo o incluso hasta tristeza, Iván. Yo siento un poco de eso. Yo siento sí, que mi voluntad, inclusive ahora, refleja ese movimiento por inercia, digamos. Alineación sería alinearme a la sociedad en muchas formas. sí. Y bueno, de los objetivos, unos pocos que dice aquí en la cosa del deseo, permitir que la más elevada creación de Dios cambie y crezca ¿Sí? independientemente La de su diferencia. condición álmica actual o de los factores ambientales externos. Claro. O sea, y ahí de nuevo, pues este es el énfasis, el cambio, ¿no? Entonces, este cambio y crecimiento mm, cambie y crezca, eso como primero. O sea, Dios no quiere que degeneres, por así decir, pero
también dentro de los objetivos, si tienes un deseo degradante, la más elevada, o sea, el alma, la más elevada creación, experimentará el dolor de satisfacer esos deseos que no están en armonía con el amor. O sea que vale que aquí hemos puesto cambie y crezca. Esto sería, digamos, el ideal. O sea, es porque no tiene por qué existir un mundo de así, de pecado, como esto. Y de hecho, la mayor parte de los planos, como vemos, las esferas espirituales son todas, una gran cantidad, son todo para crecer ya. Sí, decía en que entre la tercera o cuarta esfera, explicaba él en Secretos del Universo, no vamos a poder soportar tener un trabajo que, que no sea algo que deseemos hacer, como hacemos acá. Vivimos trabajando, la palabra trabajo Bueno, implica... sí, realizar tareas que no sean con un deseo puro, ¿no? Es como que, Exacto, sí, hay una de esas esferas que será como la purificación del deseo, que es la tercera a lo mejor, ¿no? sí. Entonces, justamente porque el dolor es el indicador y la capacidad del alma, que en realidad ya la tenemos, pero no, no solo que está suprimida, sino que nos negamos a sentir. Digamos, yo hablo en este caso por mí, que es lo que vivo, porque es como que ya sé, entre comillas, pero no, tengo miedo. Y justamente el dolor es el indicador. Por eso una de las preguntas, no sé si era de la sesión de ayer o la de antes de ayer, de preguntas que estaba muy buena, que ella decía, proponía de que si Dios la iba a liberar del dolor a través del deseo. Y justamente, ¿cómo no vas a cambiar? Dijo, claro, no vamos a cambiar. Si Y tu motivación es, sí, huir del dolor, no vas a poder cambiar. Pero va a ser, hay muchas cosas metidas aquí en los objetivos de la voluntad. Fíjate, también dar un papel de responsabilidad a los humanos que sean autorresponsables, aplicar una compensación por el uso de la voluntad, asegurar que toda la creación responda al gobierno humano, o sea que ya vimos que el alma tiene gobernanza o gobierno sobre la creación, asegurar que las leyes creen atracciones basadas en la voluntad. Y estos principios de compensación, responsabilidad, gobierno, redención y transformación se aplican de forma exclusiva a los humanos debido al don del libre albedrío. y el de redención es el que vamos a explorar ahora. Vamos a ver este ejemplo, sí. Vamos a ver cómo lo pone y pasamos al vídeo donde habla un poco. Y aquí creo que también está en el del deseo. En caso de la voluntad, operan automáticamente esos principios de redención que podríamos decir son los del perdón y el arrepentimiento y todo esto. Es automático. Cambian la voluntad provocando creación de dolor cuando pecamos y liberación de este cuando se vuelve demasiado intenso como para reprimirlo en nuestro interior, suprimirlo ahí, meterlo ahí, ¿no? Vale, creación de dolor. O sea, son los mismos principios, pero en el caso del alma humana, principios de redención. Nos podemos involucrar en los principios de redención con el deseo. Aquí mete este tema porque como que lo hace comparativo ya un poco, creo, ¿eh? Vamos a irlo viendo. Nos podemos involucrar con el deseo al hacer una elección de involucrarnos emocionalmente en el perdón y el arrepentimiento, teniendo fe en que la liberación emocional es beneficiosa, lo cual acelera rápidamente el proceso de redención. Nos podemos involucrar en los principios de la redención con Dios, deseando sinceramente el amor y el perdón de Dios. El deseo es el arrepentimiento. Esto lo pone ahí literal. Vamos a ponerlo así, que si no...
lo que tiene el beneficio añadido de preparar el alma mediante la oración para la recepción del amor de Dios y el establecimiento de una relación con Dios. Aquí, aunque está dentro de los principios de la voluntad, está hablando también del deseo, o sea, que no nos despiste. Si quieres, vamos a ver ya el del deseo para que hagamos primero una especie de lluvia de cosas y ahora volvemos. Los principios de redención operan automáticamente. Ah, pues es que lo repite. Vale. Está exactamente lo mismo. No me había dado. Sería la intersección. ¿Cómo? Lo veo como una intersección entre ambos. Exacto, sí. Así que nos tenemos que apañar con esto. Sí, están en los dos esbozos, están los mismos. En cuanto a la redención, ¿no? Sí. De O todas sea, maneras, claramente planteada la simetría de lo que yo deseo. sí. Lo que deseo es a futuro siempre, así que es anhelar, digamos. Sí, o sea, y ahí tenemos entonces la pareja voluntad y compensación, y luego ya tenemos, pues eso, ya más bien deseos, ya más dentro del tema de las leyes de perdón y arrepentimiento, que son superiores a la compensación, igual que el deseo de alguna manera es superior, aunque está a la vez medido todo el rato, pero es más importante, porque claro, es gracias a lo cual hay algo en el humano. Claro, él explicaba ayer cuando le explicó a Lena, y por eso dijo que había dejado para lo último. Entonces, efectivamente, la intensidad del deseo sí logra impactar en la voluntad. Sí, ese cambio sería un Sí. poco recordando de rutas, Iván, sería operando en este caso con alguno de los principios que se modifica y cambio error por verdad, por ejemplo. Sí, está claro que sí. O sea, si un deseo nos va a permitirnos como una especie de perspectiva más amplia para poder sentir el error con más facilidad y a la vez también la verdad. Claro. Dice, eh, y liberación del dolor cuando se vuelve demasiado intenso para reprimirlo dentro de nosotros, Sí. provocando la creación cuando pecamos y liberación. Pero por otra parte, ahí podemos meter el deseo y este involucramiento, si se puede decir así, emocional, teniendo esa fe de que sea beneficioso, y eso acelera esto, la redención. Porque ahora vamos a ver cómo lo comenta. Dale. Fíjate que una frase aquí que es literal, ¿eh? O sea, el deseo es el arrepentimiento. Vamos a ver si luego volvemos aquí quizás y lo apañamos. Vamos a ver. Tenemos que ir. A ver si recuerdo bien. Sí, 33:10. Este es el vídeo del segundo grupo que va sobre el deseo. O sea, los principios del deseo. Redemption principles, actually. So we'll do the redemption principles, just to give you some idea of the difference between desire. Esto dice, vamos a ver el ejemplo de los principios de redención solo para daros alguna idea de esto, de este tema de la voluntad y el deseo, la diferencia. Creo que ha dicho. Se me ha cortado ahí el. Pero bueno, ahora lo va. Redemption principles can be engaged with desire by making a choice to emotionally engage forgiveness and repentance with faith. Aquí es lo que acabamos de leer
ha leído hasta aquí, hasta con fe. Vamos a ver si no se bloquea. They can be engaged with God by sincerely desiring God's love and forgiveness. But Y sigue leyendo. Se puede involucrar uno con Dios deseando sinceramente ese amor y perdón de Dios. they can be engaged also with will. Pero dice, también se puede uno involucrar con la voluntad. They operate O sea, pueden ser involucrados esos principios de redención con la voluntad. Se entiende así, ¿no? Pueden ser metidos en la ecuación, por así decirlo. Nos podemos automatically with will by causing the creation of pain when we sin and the release of pain when pain becomes too intense. Y ahí lee lo del tema del dolor, que es el anterior. O sea, primero ha leído el tema de del deseo y ahora lo que hemos visto del dolor. No hace falta que lo... So what happens with will is that God has a whole heap of laws that respond to your will. Entonces, lo que pasa con la voluntad es que Dios tiene eso, todo un conjunto de leyes que responden a tu voluntad. What happens is the pressure cooker us up. Y entonces lo que sucede es que sube la olla de presión, la presión en la olla. Ahí decís olla también. Sí, sí, olla a presión, sí se conoce. Sí, que es la imagen que está utilizando. Right? We get more and more intense pain, more and more intense pain, till you get to the stage Entonces se intensifica el dolor where your pain threshold, your y hasta que llegas a un umbral de dolor, emotional pain threshold o sea, el umbral de dolor emocional is exceeded. es excedido, se pasa ese umbral. You spurt open, don't you? Until Y ahí, pum, como que se abre, se the explota. emotional pain threshold is low enough for you to cope again. Well, that's an example of redemption. Y cosa que no pasa si no se sobrepasa ese umbral. Low enough for you to cope again. Well, that's an example of redemption. O sea, cuando se pasa ese umbral y explota, dice, es como si eso explota hasta que luego ya pues baje otra vez la olla a presión y ya pueda seguir aguantando, ¿no? Eso sería en el lado de la voluntad, Using will. usando la voluntad, Current conditions, usando la voluntad. La voluntad está operando sobre tu condición actual and eventually it's going to force you to have a pressure cooker explosion. y al final te va a forzar a esa explosión de la olla. But it's not you having desire to do it. Pero no se trata de ti con un deseo de hacer eso, You just feel like you've got to do it because sino que tú sientes simplemente que la has tenido que hacer, if you don't, you're just going to burst. porque si no, pues te vas a arder, por así decirlo, vas a explotar. So you do it. Así que lo haces. Example of redemption through will. Así, eso es un ejemplo de la redención a través de la voluntad. Redemption through desire is different. La redención a través del deseo es diferente. Because redemption through desire says, hang on a sec, am I going to wait until the pressure cooker? Entonces, la redención con el deseo sería, espera un momento, dice, espera un momento, voy a esperar a que la presión de la olla Is almost exploding. casi vaya a explotar, Or am I going to start addressing these problems one by one now? o voy a ya mismo ahora abordar estos problemas. That's what desire does. Esto es lo que hace el deseo. Why do I have this resistance to dealing with my emotion? O sea, el deseo y señala la pregunta del por qué, esta clave de por qué tengo esta resistencia Now my desire. a tratar con mis emociones, ha dicho, etcétera. Vamos a poner un momento. Si quieres comentar algo, No, estoy entendiendo recién. En realidad nunca había profundizado. Ahora se comprende, claro, cómo opera, porque al entender nosotros que la voluntad implica la inercia, como también lo explicó, no me acuerdo si era en este taller cuando explicó la diferencia entre deseo y voluntad, los conceptos,
Ujú. La simetría, claro, era así, la inercia y esas respuestas automáticas. Ahora estoy asociando, Con el pero ejemplo de la olla. claro, sí, sí, de cómo Sí. respondemos, sí. That's what desire does. Why do I have this resistance to dealing with my emotion? Eso es lo que hace el deseo. ¿Por qué tengo esta resistencia para tratar con mi emoción? Now my desire shifts. Entonces ahora, al hacer ese por qué, esa pregunta, mi deseo se desplaza, digamos, cambia. Start looking at why. I start trying to address the issue. O sea, empiezas entonces a mirar el por qué, a tratar el problema. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Now I've got some hope Y ahora tengo algo de esperanza, dice, to actually change that condition. para realmente cambiar esa condición. Now, can you see that will-based changes Ahora puedes ver que esos cambios relativos a la voluntad, which is still possible, by the way, que son posibles, por cierto, de todas maneras, by having this forced on you, al tener esta fuerza sobre ti. right? That's how God redeems you with your will only. Así es como Dios, cuando solo está tu voluntad, así es como te redime. Like, pretty much, ¿Qué hay dirías que es como menos personal, ¿no? Es como las leyes, más, aunque el otro son también las leyes, pero como el deseo ya te lleva a algo más personal, ¿verdad? Claro, sí, totalmente. A la expresión, sí. Bueno, por algo todo gira en Bueno, torno al deseo. claro, y de hecho habla de la relación con Dios, es verdad, lo acabamos de... Ayer respondí a una pregunta. Dios quiere que desee. Claro. Claro, es la forma de participar. Creo que sí, se nota. Y bueno, como siempre, igual él garantiza esto de, digamos, no hay exclusión ni hay castigo. A eso voy respecto de las leyes. O sea, no hay un quedar fuera todo el tiempo contemplando todas las posibilidades de opción, porque claro, al darnos el libre albedrío, justamente hacemos. Es lo que hay, sí. Y ya está. that's how God redeems you with your will only. Like, pretty much every person who ever passed from earth Y ahora dice, prácticamente todas las personas que hayan pasado desde la tierra hacia el mundo espiritual are in that state in the hells. están en ese estado, el que acaba de describir de la olla a presión, en los infiernos. What I mean is they have no desire to know why. They have no, O sea, lo que pasa es que no tienen ningún deseo de saber el por qué, no desire to work out any of those things. All they ningún deseo de resolver ninguna de esas cosas. have is a great big long list of all their sins Y todo lo que tienen es una gran lista de todos sus pecados that they eventually have to redeem. They don't even ask y que al final en algún momento van a tener que redimirlos. why this list is in front Y ni siquiera se preguntan de por qué esa lista está frente a ellos. of them. La mayoría no se lo pregunta. They Dice. just feel forced. The next one comes out and they feel O sea, simplemente se sienten forzados. Y luego llega el siguiente y se sienten forzados. Otra vez. forced to have some emotions about it. The first Otra vez forzados a tener algunas emociones sobre ello. emotion generally is anger, Y la primera emoción es generalmente ira and then they go into some fear o enfado, como lo queramos llamar. Y luego van y entran en algo de miedo, generalmente. They eventually get to the stage that Y finalmente entran en el estado they want certain things met, and they have a big cry about the fact that en el que ya pues tienen como un gran llanto those things are not getting met. sobre todas las cosas que no están consiguiendo, digamos, que no se están satisfaciendo. And this happens naturally because Y esto sucede de forma natural, God's laws are operating upon their current will condition. porque las leyes de Dios están operando sobre su condición álmica, perdón, la condición de la voluntad actual. None of it's driven by their desire, right? Y nada de ello está dirigido e impulsado por su deseo, But they're still changing pero aún están cambiando, because it's driven by the fact that God's laws operate upon the will, trying to porque eso está impulsándose por el hecho de que
las leyes de Dios operan sobre la voluntad correct the will from its current state. para corregir esa voluntad de su actual estado, corregir ese actual estado de esa voluntad, claro. But a person with desire goes, what? Pero una persona con deseo dice, Why have I got this list in front of me? ¿por qué es que tengo esta lista delante de mí? What's going on with this list in front of me? ¿Qué está pasando con ella? Why does this list exist? ¿Por qué existe? What's going on? And he tries to get some kind of answers to these Y entonces intenta obtener algún tipo de respuestas questions. a estas Does he preguntas. exercise even the desire to know the answer to the questions? Y fijaros, y ya solo con ese ejercicio del deseo de conocer las respuestas a esas preguntas, Spirits come to him who are assigned entonces los espíritus acuden a ellos, by God, by the way, to come to him que están asignados a ellos, por cierto, and explain to him why the esos espíritus asignados por Dios, y les explican, claro, list exists and por what's qué existe la lista, going on and what he needs to qué do está about it. pasando, qué necesitará hacer, Two ways that he can deal with it. y las dos maneras en las que puede tratar con ello. Hay mucho ruido por aquí. A ver, voy a poner, creo que dice dos maneras. The list exists and what's going on and what he needs to do about it, and the two ways that he can Exacto, y las dos maneras deal with it. con las que puede tratarlo. Fíjate, y ahora va a seguir relatando esto un poco. Va a hablar de los espíritus de la sexta esfera. Todo bien hasta aquí. Muy claro, ¿no? Sí, recordé el audio de Judas que hiciste, que está en el canal de Evox, no sé cómo se pronuncia. Cuando él estaba en los infiernos y sentía vergüenza de sí mismo, mucha vergüenza de lo que había hecho, y claro, de alguna manera era consciente, quiero decir, de él no tenía esos interrogantes, pero sí no lograba activar el deseo. O sea, él sentía de alguna forma vergüenza de sí mismo, y recibió la visita de Andrés. Ahí está el espíritu asignado, Sí. era su amigo en la tierra. Sí. Que no lo vio así él, o sea, Andrés en su contacto no lo juzga, digamos, y lo inspira, le permite a él realmente empezar a cultivar el deseo y empezar a progresar. Sí. Pero claro, si no hubiera tenido ningún deseo, no habría aparecido ni su mejor amigo, al parecer, ¿no? Por mucho que sea súper amigo. Sí, sí. Eso es muy curioso, ¿no? No es como en la Tierra, que tú puedes estar con cualquiera, sea la condición álmica en la que esté, da lo mismo. Bueno, pues sigamos. ¿Podéis ver la diferencia? Les pregunta. One way, he's going to go through a long, drawn-out, maybe thousands of year process. O sea, una de las maneras va a ser un proceso pues muy largo, muy arrastrado, digamos, muy prolongado, el que ha estado relatando. And the two ways that he can deal with it. Can you see the difference? Yeah. One way, he's going to go through a long, drawn-out, maybe thousands of year process. Que puede ser de miles de años. Of just getting hammered by each sin. Que de proceso donde te vas siendo golpeado, digamos, por cada pecado, hasta que ya no lo recuerda, hasta que ya no lo recuerde emocionalmente. Y el otro camino es, habrá tenido entonces algún deseo en el otro camino de saber el por qué está sucediendo todo, y por lo tanto se mete en leyes superiores. Esa es su elección, y esa es vuestra elección, por cierto. Y para la mayoría de vosotros simplemente os está, digamos, martilleando, golpeando. Es lo que hemos visto, sucede así, y no queréis saber.
Y esto os permite, y señalando a la columna del deseo, preguntaros el por qué. Y ahora, o sea, para poder conocer. Y ahora tenéis una oportunidad de realmente cambiar las cosas más rápido. Todo el mundo lo capta, dice, la diferencia entre estos dos estados. O sea que los principios de redención son una gran manera de ver estas diferencias entre deseo y la operación del deseo, y la voluntad y la operación de la voluntad. O sea, no estamos diciendo que no vayas a cambiar al final si solo tienes voluntad. Porque la realidad está ahí, que las leyes operando sobre tu voluntad corrigen tu voluntad. Lo hacen, la corrigen. Pero va a ser una experiencia larga, prolongada, garantizado que va a ser así. Dolorosa. Pero con el deseo tenemos todo un conjunto diferente de leyes involucradas. Y ahora tenemos una mucha mayor oportunidad de, creo que ha dicho exactamente, vamos a ver, de no estar en esa experiencia larga, hemos dicho, arrastrada. Eso, ahí tenemos una gran oportunidad para tener ese otro tipo de experiencia que será más bien una experiencia más breve, impulsada, dirigida por el hecho de que ahora nosotros queremos saber por qué está sucediendo, por qué está sucediendo, y queremos corregir las cosas mientras estén ocurriendo. Y ahora tenemos una oportunidad para cambiar más rápidamente. Ahora bien, lo mismo se aplica en la sexta dimensión del mundo espiritual. Aquí habla de la palabra dimensión, fíjate. Un espíritu ahí ha ejercido su voluntad para ser autodependiente y trabajar, o sea, abrirse paso, digamos, work through su voluntad. Vamos a ponerlo otra vez. Va a estar muy clarito, como vamos a ver. Ahí se corrige un poco, dice, cuando digo ejercitar tu voluntad es que su voluntad ha sido forzada a través de la ley para que tengan esas liberaciones tipo olla de presión, que finalmente ocurren porque tienen mucho dolor, demasiado, y al final liberan una cosa más y luego otra, y algunas veces, claro, alguna cantidad de consciencia crece también, o sea, crece un poco la cantidad de autoconsciencia, diríamos, aunque aquí dice literalmente, vamos a decirlo muy literal. Y algunas veces algo de consciencia ahora crece, por supuesto, ya crece, por supuesto, a resultas de estas liberaciones que tienen lugar. Y ahora hay una pizca de deseo
que se desarrolla. So they start developing desire to do it more rapidly, and Ahora y empiezan a desarrollar el deseo de hacerlo más rápidamente eventually they get to the sixth dimension of the spirit y al final llegan a esa sexta dimensión del mundo espiritual, world, but they still have no desire for God. pero aún no hay ningún deseo por Dios. They still have a desire to be a self-reliant Aún tienen el deseo de ser autodependientes, being. un ser autodependiente. So they get to the sixth dimension of the spirit world, and what Así que llegan ahí a esa sexta dimensión del mundo espiritual. they do? ¿Y qué van a hacer? Well, there's no desire driving them beyond that point. Porque no hay ningún deseo que les impulse más allá de ese punto. So the will is now going to be worked upon. Así que igualmente, igual que antes, su voluntad es la que es sobre la cual se va a trabajar. What's the will? ¿Y cuál es su voluntad? The will out of harmony with love, with God's love, Es una voluntad en desarmonía con el amor de Dios, with God's love, is such that there is a sin called the sin against the Holy Spirit, y es tal que pues hay un pecado, es el pecado contra el Espíritu Santo, and there's penalties for that sin. y hay penalizaciones por ese pecado. One of the penalties for the sin Y una de las penalizaciones por él is a feeling of personal worry, es el sentimiento de preocupación personal, personal worry, sí, concern. sí, preocupación, que es casi sinónimo, concern, worry. Como, ¿te acuerdas de la canción esa, Don't Worry, Be Happy? Eso. Ay, sí, me acuerdo. Así que están ahí, ¿no? Con esa, fíjate, ¿no? En un estado de superioridad increíble con respecto al tema, y por eso estamos viendo que es tan caótica la Tierra, ¿no? Porque hay muchos millones de espíritus ahí arriba que pueden tener sus acólitos, sus discípulos, muchos de los cuales serán los que estén dando las revelaciones o haciéndoles que haya gente canalizadora aquí a la que en eventos muy concretos les preparan para que venga uno de estos, y como pasa completamente de Dios, pero en el fondo está en un estado de perfección natural, pues él ya, pues es como que para aliviarse de esa preocupación, pues te canaliza un curso y dice que es Jesús, ¿no? Esto sería lo que estaría pasando en teoría. Sí. Y quedé con lo del pecado contra el Espíritu Santo. En realidad, claro, a partir de una pregunta que me hizo Ana del último vivo, en realidad una invitación, una sugerencia a poder desarrollar justamente el Espíritu Santo que está tan mencionado en estos cursos y en estas canalizaciones, pero acá se peca contra él, que es básicamente el canal de energía a través del cual Dios provee el amor divino. Sí. Entonces entiendo por qué dice se peca contra el Espíritu Santo, porque uno ya va así en declarada oposición. Que es como que esa es la condición por defecto de la humanidad, pero ellos habrían llegado al momento en donde solo les queda ese. Claro. Esa desarmonía. Claro, y por eso teníamos el caso del monje aquel que se había pasado 2300 años como budista, ascendiendo por los planos a un ritmo súper lento, el monje Cho, que hice los vídeos esos muy lentos, desgraciadamente, pero y le viene a visitar un niñito que había conocido él en su vida, y que como era mucho más inocente y todo eso, había progresado mucho más rápido que él por las esferas espirituales, y le viene a visitar. O sea, Miller le convoca a alguien y se presenta a este niño. O sea, pide que venga algún guía y eso de celestial, de plano 8, como este monje está en el plano 6, con sus discípulos y sus ceremonias y sus cosas, ¿no? No vi, ese es uno de los que no vi, Iván. Sí, básicamente
eso es toda la sustancia prácticamente. Tampoco como era tan largo y costaba tanto, no lo terminé porque lo esencial está ahí, porque ya había 2 o 3 de 2 horas. Pero lo esencial es eso, ¿no? Que es fascinante, como los demás de las entrevistas que hace Jesús con gente de otros planos, que es fascinante como llama a los guías y vienen sus colegas, viene Juan incluso a veces, no sé qué, y se les presentan con su cuerpo espiritual, cambian de brillo, no sé qué, unas cosas le hace ahí. Y claro, todo no lo vemos, pero estos espíritus, pues la mayoría terminan llorando cuando son estos casos. Y son simplemente eso, ¿no? Es como ver el despliegue de estas cosas, pero básicamente es eso, es llevar la idea del amor divino a, como ya habrás visto en otro de estas series que tienen esta idea, como lo vimos en el vídeo del aborto, ¿no? Que es el aborto natural que es entrevistado, pues básicamente es eso. Y está escrito el de un medium en el PDF de la reencarnación y los espíritus, está escrito también el del medium chico Javier Xavier, que está Sí, conectado, él cuenta también y cae en cuenta de esto, el proceso que él estaba convencido de que lo había hecho de alguna forma, por decir, bien o sí, amorosa, y cae en la cuenta de sus sí, pecados y en ese conocimiento. sí, que se creen muy evolucionados y muchos espíritus. Claro, Y que pasa sobre todo en medio. y en los medios, es verdad. Sí, y de eso tiene varias entrevistas Miller ahí con personas que han sido mediums y ya se creen que están en el último cielo o no sé qué y están en el primer plano ayudando a la gente y degradándose más, aunque con toda su buena voluntad a lo mejor, pero al final Claro, él pensó que ayudaba, sí. sí, hay muchas variaciones, ¿verdad? Dentro del mismo, hay tantas posibilidades. Pero bueno, vamos a ver si seguimos. Hay mucho ruido aquí, que están las terrazas de verano puestas, lo que son las mesas de los bares en la calle. Hoy sí, menos que otras veces. ¿Se oye menos? Hay veces que se ve que está muy concurrido y se los escucha bastante alborotados. Hoy están más tranquilos. Yo que lo percibo, no hay Vale, tanta interferencia. Claro. menos mal, porque a mí me está molestando. Pero debe ser que el micrófono lo quita. Vale, pues muy bien. Vamos a ver. Y aquello por lo que se preocupan es este problema, este tema de si alguna vez van a morir o no. Porque aún no saben si son inmortales. Y entonces ahora crean instituciones educativas. Y de hecho, la mayoría de universidades en la esfera 6 se dedican a un solo tema en particular. ¿Cómo conseguir la inmortalidad científicamente? Esa es la materia. Y como podéis imaginar, es un tema muy complejo. Siendo como es una de las leyes más elevadas de Dios para la creación más elevada de Dios, el alma, está refiriéndose, claro. Así que van a ser muchos milenios los necesarios antes de que siquiera puedan descubrir eso científicamente, de cómo hacerlo. Pero incluso entonces tampoco sabrán cómo hacerlo. Porque para hacerlo se requiere el tema de la conexión con Dios. ¿Lo veis? Entonces están en ese estado y
¿Y qué les está provocando ese estado? O sea, lo que está describiendo su voluntad en ese momento, las leyes con esa preocupación, esa sería la compensación, ¿no? Esa preocupación. Y ahora lo que consiguen, ese estado, vamos a verlo un momento, un poquillo para... Ahora están generando cierto deseo de saber por qué. Why. ¿Por qué estoy en este estado? ¿Podéis ver cómo ahora tienen un deseo que les da oportunidad de cambiar? Y entonces lo que pasa en ese momento ahí es que muchos espíritus celestiales llegan y les dicen, tenéis que entender esta cosa acerca de recibir amor de Dios. Y ellos dicen, ya vienes otra vez a hablar de la misma mierda. La misma cosa cristiana de la tierra. Anda, iros por ahí. Yo me voy a quedar aquí en mi universo y voy a resolverlo de la manera correcta. Así es como se sienten. Y entonces ahora se quedan otra vez en esa universidad unos cuantos años. Creo que universos, que se pronuncian. Sí, se quedan en el universo, en su universo unos cuantos años más. Espera, a ver si ha dicho estudian en la universidad o ha dicho... Sí, no, permanecen, creo que ha dicho en la universidad, sí, otros pocos años. Que pueden ser otros 100 años o más. Y viene otro espíritu a verles. Y les dice, oye, si tenéis este deseo y aún no lo habéis descubierto, pero yo os estoy diciendo por qué no lo habéis descubierto. Y ellos siguen con la misma. Dicen, eso suena todo a demasiado, toda esa basura religiosa. No. Lo quiero descubrir por la manera científica. Y así que otros 100 años o más, o 2 o 200. Pero aún tienen el deseo. Pero cuando van pasando, cada más años y 100 años y más años, pasan y no están, porque no están progresando, y pasan los años. Y su deseo empieza a volverse muy molesto. Es como que estás intentando hacer, como si no estuvieras intentando hacer nada. Es algo así lo que ha dicho ahí, creo. Vamos a ver un momento. Bueno, y ahora sigue diciendo que es como tener una enfermedad en la tierra cuando el dolor se vuelve demasiado grande. Que intentarías cualquier cosa para arreglarlo. Y lo mismo para ellos. Sí, esa era la idea entonces. Que se vuelve tan molesto la presencia del deseo y el hecho del paso del tiempo, experimentando esa condición álmica, esa voluntad actual, como que se les fuerza a intentar cualquier cosa, ¿no? Pasa mucho con los enfermos, ¿no? Van ahí buscando una y otra cosa. Pero lo que buscan, ellos tienen declarada la posición de resistencia, así como que no, eso no. Entonces siguen intentando
otra vía. Hmm. Eso es. Y te das cuenta que la influencia espiritual puede ser muy poderosa en ese sentido de toda la nueva era que está muy contra la religión, pero por un lado hay una parte de la nueva era que habla mucho de Dios, pero hay muchos espíritus ayudando ahí que son de estos. Y es lo que al final hemos encontrado casi seguro que es lo que sucede, ¿verdad? Con muchas revelaciones, curso de milagros, etcétera, que es paradójico. O sea, están ahí, no, o sea, siguen conservando esa esencia que nos está relatando aquí. Yo creo que está influida por este tipo de espíritus, ¿no? Toda esa cosa cristiana, toda esa cosa del amor de Dios, e incluso hablando del amor de Dios, es que es muy raro. Y además en la conjugación de verdades con falsedades, han detectado, si se quiere, a partir de nuestras heridas y de alguna forma de la forma en que vivimos, que buscamos no asumir nuestra responsabilidad, básicamente. Entonces la oferta nunca implica este proceso de compromiso, al contrario, que lo pudimos ver ayer. ¿Era que habló de los gurús? Creo que sí. En el de ayer, claro, cómo ofrecen ese estar bien o la comodidad, o sea, como la falsificación de nuestra condición álmica, básicamente, o sea, es la idea, no falsifican la percepción de lo que consideramos nosotros en estar bien y haber resuelto. Yo viví particularmente, hablando de redención y arrepentimiento, el proceso con mi papá y esa nube de esa cortina de humo que tuve un tiempo de que estaba absolutamente para mí resuelto, entre comillas. Ay, ya lo perdoné, qué bien, lo veo y no siento nada, pero era el nivel de supresión del alma lo que había provocado. Esa idea de que ya no siento, ya no estoy enojada con él. Pero en Y este bueno, en este caso de la nueva era, fíjate que ellos, para convencerse de que no les hace falta el Dios real, vienen a ayudar y realmente ayudan a progresar a lo mejor o se creen que ayudan porque, claro, tapan las heridas o algunas personas realmente practican algunos principios del amor y como hemos podido más o menos o no sé qué, te abres a cosas nuevas. O sea, ellos como que con esa demostración es como decirles, no, mira, si vamos a ayudar nosotros a los terrestres, es como una defensa para decirles a los espíritus celestiales que les visitan, es como si les dijeran, veis, si nosotros bajamos a la tierra y ayudamos, y de hecho hay un poco de ayuda porque ya estamos viendo que con la voluntad y aprendiendo esto, que si las cosas, la mente, a no sé cuántos, la atracción, pues te abres y el amor, dar, recibir, no sé cuántos, bueno, claro, pero les estamos sirviendo a ellos para que ellos no, para demostrarse ellos mismos autodemostrarse que no es un pecado eso, ese tema que lo que tienen esa inquietud, ellos se la apañan, ellos con su autodependencia, esa inquietud la van a solucionar ayudando. Ya desde un nivel muy alto, porque estamos hablando del plano 6, es brutal, ¿no? Aunque se habrá mucho indirectamente, que muchos serán discípulos de estos que están en planos más bajos, pero autodependientes. Pero fíjate, yo quería subrayarte eso, ¿no? De cómo la ayuda les sirve para eso y se queda y lo demuestran porque realmente funciona también. sí, también funciona. Igual con mucha más lentitud, si se quiere, respecto de lo que es honestamente un proceso. O sea, básicamente sí es el camino del amor natural. Pero es muy perverso a la vez. Pero es muy perverso porque, por ejemplo, con cursos como el de Milagros, si es el caso de lo que estamos relatando, lo que te están haciendo es intentar negar y meter a toda la humanidad en la negación de ese pecado contra el Espíritu Santo. Sería exactamente lo que están haciendo. Y es Entonces, lo que
¿Y es lo que? No, y es lo que de alguna manera no, se encuentran las personas, o todos, suponte que yo hubiera seguido con con la situación cuando hacemos la transición, digamos, hagamos, va a ser el único momento, imagino, no único, va a ser el primer encuentro con la verdad. Sí, estarían como cosechando almas para sus Exactamente. para sus caminos, para sí, sus redes de universidades que seguramente empiezan a idealizarlas a lo mejor desde el primer, segundo plano. Dicen, no, pues las universidades de la inmortalidad en el plano 6, no sé cuántos. Claro, y ya tienen ellos sus discípulos que, claro, que a lo mejor te van pescando. Y todo este tema nueva era de, ay, vosotros ya estáis en la quinta dimensión y no sé cuántos, la gente que está aquí que hablaba mucho de eso, debe ir por ahí. Sí, seguro. Por eso hablaban, y ellos mismos te lo reconocían, muchos de esos guías que se hacen pasar por extraterrestres y no sé qué, te reconocían, no, es que esto es una época de cosecha. En vez de contarte que la Tierra va a haber unos cambios brutales, que no sé cuánto, o sea, yo qué sé, en vez de decirte quiénes son, además, bien del todo, te hablan de que sí, va a ser una época de cosecha, es decir, cambio de ciclo, como nos explicaba Miller, que cada ciertos miles de años. Ostras, es muy fuerte. Y la distorsión y cómo uno de alguna forma puede, no hay forma en realidad de restaurar, si se quiere, o recuperar experiencias y procesos, más allá de que uno se arrepiente, pero el daño está hecho. Sí. Es decir, que básicamente también yo al adherir, ahora que vivo, por ejemplo, la situación esta que explicaba con respecto a mi papá, entender bien, no hubo nivel de conciencia, pero sí hay responsabilidad justamente por eso. Bueno, al momento de elegir, y todo el tiempo estamos eligiendo, claro, todo lo que implica esa adhesión, se quiere de alguna forma, tanto de los que invitan como de los que aceptan. Bastante, Es una cosa increíble. bastante grande. Bueno, pues vamos a ver cómo termina. Oye, avísame porque te tenías que ir a lo mejor Para las 18 mías, son las acá 10, las 6 tuyas, Ajá. o sea, que era media hora, ¿no? No, más 1 hora y media. Las 18, y 5:23, claro. Yo que estaba ya pensando. 6 y 4, 10, claro, eso pensaba, son 5. Vale. Bueno, sigamos. Dale. So they get to the point where they go, the next time somebody comes along and says, talks about God's love again and talks about desire again. And what do they do this time? They go, Entonces aquí ha dicho, bueno, llegan al punto. they go, the next time somebody comes along and says, La siguiente vez, ahora estamos ya como que sabían, ya están mucho más molestos, ¿no? La siguiente vez alguien llega otra vez, les habla de nuevo sobre el amor de Dios, sobre el deseo también de nuevo. ¿Y qué hacen esta vez? Y entonces dicen, ya, vale, le daré una oportunidad a eso. ¿Y cómo lo hacen? Es darle oportunidad al tema de amor de Dios, etcétera. Entonces se preguntan eso y entonces nuevamente otros 50 años de conversación. Porque para poderlo hacer va a haber que superar mucha resistencia. Pero por lo menos ahora su deseo les ha llevado a este nuevo lugar de querer saber. Así es como muchos de los espíritus de la sexta salen de ahí. O sea, están en un estado perfectamente feliz. O sea, lo que ellos creen que es un estado perfectamente feliz.
where their will is get this annoyance of immortality, which is Pero si no hubiera ese comienzo basado en la voluntad, donde ésta se ve ahí molestada, digamos, God's laws operating upon the will, con el tema de la inmortalidad y entonces las leyes de Dios operan sobre esa voluntad, triggering them into a state of wanting to know the answer, which is now sin eso, que es la activación en ellos de querer saber la respuesta, to know why, o sea, su deseo de saber por qué, which they then engage. y que luego entonces se involucran en él Now they have a chance to change. y ahora tienen una oportunidad de cambiar. Make sense? So it applies to every level of your existence. Así que se aplica a todos los niveles de vuestra existencia. Hells, sixth sphere, Los infiernos, la esfera 6, celestial spirit, un espíritu celestial, doesn't matter. no importa, a todos. Can you see the importance of it? O sea, ¿podéis ver la importancia que tiene? Because when you think about it, the will-based laws Porque cuando piensas sobre ello, las leyes basadas en voluntad really only really operate until the at one-minute condition. en realidad solo operan hasta la condición de en unidad con Dios, In a lot of ways. They're still en muchos modos. operating, of course. It's like they don't exist anymore because O sea, aún siguen operando, claro, pero es como si ya no existieran más a partir de ahí. your heart is now in line with God's love completely. Porque ahora tu corazón está alineado con el amor de Dios completamente. So it's not like those laws don't exist anymore. Es como que ya y entonces es como que ya no existieran más esas leyes. Nothing's operating upon your will very much anymore. O sea, ya no hay mucho que operar sobre tu voluntad más, ya no más, It's operating upon your desire. Change sino operar sobre tu deseo. is going to happen because of engaging desire. This is Y entonces el cambio va a suceder al involucrarse en el deseo. A ver, upon your will very much anymore. It's operating upon your desire. Change is going to happen because of engaging desire. o sea, el cambio sucede por eso, lo dice aquí de repente, porque al involucrarte en el deseo. This is why desire is such an important thing to understand. Y por eso es que es tan importante entenderlo, lo del deseo. Because without it, change is impossible. Porque sin él es imposible cambiar. So you don't get that? ¿Todo el mundo lo capta? Fascinating, eh? Fascinante, ¿verdad? Pues hasta aquí él hace esta pregunta. Es como muy clarita. Ya sabíamos un poco muchas de las cosas que comenta, ¿verdad? Pero es muy aclaradora, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate, por ejemplo, en cuanto a los ejemplos que da para la voluntad, habla del desarrollo del alma humana y en los ejemplos del deseo de la transformación. Y esto toca con lo que acabamos de ver, ¿no? El desarrollo del alma humana hasta el humano natural perfecto es posible sin conciencia debido a las leyes de compensación y a los principios de redención que operan sobre la voluntad. Es decir, con el tema del dolor, cuando pecamos, y la liberación de él cuando se vuelve demasiado intenso. Y al final el desarrollo resulta en esa redención, pero solo hasta el humano natural, perfecto, y sin deseo no se puede obtener mayor desarrollo. Y por contra, la transformación del alma humana aquí en un ángel divino no es posible sin el deseo. El deseo hace que los principios de transformación entren en juego en las leyes que operan sobre el alma humana. Y el deseo de Dios también hace que este deseo transforme al ser humano a través de la transmisión de amor de Dios al alma. Así que no solo luego hay una relación creciente con Dios, sino que debido a la recepción de ese amor, la transformación se da una transformación, o sea, como resultado también es la transformación del alma
en una nueva criatura, con mayores capacidades actuales y potenciales futuros, de hecho, eterna ya sí o sí. Vale. ¿Tú querías comentar algo más de lo que ha dicho y No, realmente creo que quedó súper claro y cómo de alguna forma esa, no sé si la palabra es negación, esa actitud de arrogancia puede acompañarnos de aquí hasta donde nosotros elijamos. sí? Pero como está, como que se va depurando hasta que ya es solo con Dios. Sí, sí, claro. Claro, porque esas personas, para ser humano natural perfecto, ya habrían traspasado todos los dolores de infancia, los padres, madres, a la manera lenta. Que es por lo cual te da tanta posibilidad de estar muy orgulloso, ¿no? Porque te ha costado. Claro, claro, ese es mi currículum. Sí, mi trayectoria. Y estás tan orgulloso que quieres, pues, que eso sea lo que impere en la tierra. Y tú incluso te dices que eres Jesús o cosas así. Sí, y básicamente, bueno, ahora en la experiencia que yo estoy viviendo respecto de mi familia, al buscar de alguna manera cierta coherencia entre la forma en que vivo y las decisiones que tomo, y ya percibo la revelación, si se quiere, mis hijos ya son adultos y más allá de lo que sea que tengan pendiente conmigo en sí mismo, digamos, yo trataba de hacer una conversación, bueno, esa es tu filosofía, me dijeron, entonces le dije, bueno, traté de explicar que no era mi filosofía y que era la verdad y esa revelación que en realidad es con Dios, digamos, un deseo de no conocer, básicamente sería algo así. Negación, ¿no? Pero como que nos molestó incluso más que lo metiera, si se quiere, en la conversación, y están enojados. Son mis hijos y entiendo que quizás, bueno, a través mío están viviendo el enojo, bueno, como mucho se usa la vida, en vez de decir Dios también ahora, o el universo, como neutralizando un poco ese rechazo, esa arrogancia, ¿no? Entonces no lo nombran. Y la verdad ya es una palabra que no se puede usar. Sí, sí, también. En general. Todo el mundo, en cuanto hablas, dices la palabra verdad y ya te están diciendo lo de que cada uno tiene su verdad. Sí, sí, eso me dijeron, claro. Le decía yo que eso era lo que nos estaba dividiendo en realidad. Y No, es tremendo. Pues podemos volver a leer los objetivos, a ver si ahora, como ya hemos visto ejemplos y cosas, en el caso de la voluntad, esta independencia que veíamos, asegurar que gobernemos y seamos autorresponsables, dar papeles de responsabilidad a los que lo seamos, en la medida en que seamos, ¿no? Aplicar compensaciones por el uso de la voluntad, asegurar que toda la creación responda al gobierno humano, asegurar que las leyes de Dios creen atracciones basadas en la voluntad y bueno, lo que veíamos también, los principios estos, compensación, responsabilidad, gobierno, redención y transformación, se aplican exclusivamente a humanos debido a ese don del libre albedrío, ahí en el alma, ese regalo. Y en el caso del deseo, permitir que la más elevada creación de Dios cambie y crezca independientemente de su condición álmica actual o de los factores ambientales externos. Permitir que la más elevada creación de Dios experimente la felicidad de satisfacer los deseos que estén en armonía con el amor o, por contra, el dolor de los que estén en desarmonía. Garantizar que los humanos vean el verdadero efecto de sus deseos sobre la creación
Y ahí, por ejemplo, en el caso de los espíritus de la sexta, ahí sería esa molestia, simplemente lo que les hace ver que están deseando el pecado contra el Espíritu Santo. Claro. Sí, sí, sí. Es lo que se entiende con la diferencia un poco ayer que no me atreví a decir que cuál sería el deseo de Dios para con nosotros, pero me sonaba muy nueva. Era, claro, es la felicidad plena, digamos, completa, pero también en ese sentido se comprende que será siempre también experimentando el dolor en cuanto a la honestidad, va a ser el que nos cuente de alguna forma, nos haga saber si estamos en armonía o en desarmonía. O sea, esa felicidad idílica que nosotros imaginamos se va a ir eliminando, pero teniendo en cuenta ese factor como parte del proceso de depuración, porque es lo que nos revela justamente la armonía o la desarmonía. Se revela completamente, sí. Y claro, se manifiesta como creación. Por ejemplo, las universidades son creaciones basadas en el deseo, atracciones de ese deseo desarmónico. Todas esas universidades de la inmortalidad. Eso sería como esto, igual que decimos que aquí todo el mundo en realidad está reforzando y recompensando el pecado, pues allí es como muy depurado. Ahí es reforzando y recompensando el pecado contra el Espíritu Santo. Sí. Y entonces garantizan que existan nuevos potenciales para los humanos basados en el deseo, en deseos. Y también aquí utilizan casi dos cosas que son como sinónimas, que ahí habría que ver las definiciones en inglés. Esta es muy común, este wish, que es casi lo mismo, al parecer. Garantizar que el deseo y el querer, lo he puesto así por poner algo, estén estrechamente entrelazados con la oportunidad de gratificación. Porque aquí no pone voluntad, exactamente. No. Y esto es una cita, por eso está entre comillas, de esto de los libros de ese señor que vimos un poco a través de la niebla, que la pone aquí. Entonces vamos a ver si por un momento, y así vemos también cosas del español, que siempre es bueno. Vamos a ver la definición en inglés de wish. Aquí, como ves, es también desear. Y si vemos la definición como verbo, esto es como querer, desear. Want es querer. ¿Ves? Deseo permanecer aquí. Deseo que él obedezca. Y esto es como cuando uno dice, ay, yo desearía que no sé cuántos. Es como más un anhelo, pero ¿y el querer? Es que no es... Anhelos tiene otras palabras. Por ejemplo, esta frase de ejemplo es, ella cerró sus ojos y deseó la paz en la tierra. Es como cuando esto sería más lo que empleas cuando le dices a los niños, venga, haz un deseo por tu cumpleaños soplando las velas, cierra los ojos. Entonces, bueno, es que ese libro además de Afrar, del Robert James Lees, es muy literario. Entonces le gusta mucho usar muchos adjetivos, muchas cosas. ¿Y por qué lo cita Iván? Bueno, porque es uno que tiene siempre muy en cuenta, lo cita varias veces, si recuerdas. Sí, sí, sí. Y en esta oportunidad, ¿a qué hace alusión? A cómo él desarrolla Sí, imágenes. vamos a volverlo a leer. Y claro, habría que ver el contexto, ya lo buscaremos entonces.
Fíjate que los sinónimos que nos pone de deseo, aspiración, luego a partir de ahí ya la cosa se va para otro lado. Intención, objetivo, proyecto. Bueno, y entonces lo que lo cita ahí, fíjate, este tema de estar entrelazado con la oportunidad de la gratificación. Esto es lo que hacen las leyes. Los objetivos de las leyes, fíjate, es que casi, pues eso, tu querer y tu deseo, casi podrías decir capricho a lo mejor, se entrelaza, o sea, esté todo matemáticamente perfecto ahí entrelazados con las oportunidades para esa gratificación. Eso que nosotros no vemos, que en realidad esa gratificación de los deseos cuando deseamos degradación, pues está estrechamente entrelazado con la oportunidad de degradarnos, igualmente para la mejora del alma, ¿no? El deseo ambas sería. o sea que podríamos hacer el énfasis en eso de la oportunidad de gratificación, ¿no? Y vamos a poner por un momento, estamos en el tema del deseo, ¿no? Los objetivos, ¿ves? Esta es la frase donde cita el libro de A través de las nieblas o de la niebla, como lo puse yo en los pocos audios que hice, asegurar que eso, el wish y el deseo estén entrelazados estrechamente. O sea, estén como muy ahí, boom, está haciendo como una referencia literaria a ese tema de las leyes, ¿no? Y la lectura del alma y de los resultados maravillosamente concretos y o sea, perfectos del funcionamiento, ¿no? De la oportunidad para la gratificación de ese deseo. Esto es casi sinónimo, o sea que no estamos dándole muchas vueltas, pero no. Entonces, fíjate, lo que hace el deseo humano es habilitar nuevas potencialidades relativas a los principios de compensación, responsabilidad, gobierno, redención y transformación. O sea, esas nuevas potencialidades de esos principios son habilitadas por el deseo humano. Bueno, y es así como se crean las dimensiones, las esferas, ¿no? Sí. Es como se crearon. Claro. Luego aquí hay una nota que creo que la pone también cuando habla de compensación en estos encuentros. Espera un momento que aquí está suelta por aquí. A ver un momento. Esas notas que están en el... Después de la aplicación. ¿Dónde están esas notas? A ver. No, es que se me han colado ahí de otro. O sea, al copiarlo del texto donde los tengo todos, que los estoy recogiendo todos, ya casi he terminado. Todos los... He traducido esto, que no lo tenía traducido aún, porque se me ha colado un párrafo en inglés que pertenecía a otra cosa. Y esto es una observación que, bueno, ya no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, porque tiene que ver con la compensación, y que lo veremos cuando habla de la compensación, que los pecados cometidos por mí, que afectan a los demás, provocan, por así decir, una compensación placentera y una especie de margen o concesión hacia los demás. O sea, es que como que las leyes de Dios funcionan para que una ira que tú has provocado en alguien sobre el cual le has hecho una cosa realmente desarmónica, la ira de esa persona hacia ti no está compensada igual
que si no tuviera ninguna justificación, ¿sabes? Aunque nunca está justificada la ira, pero lo que hacen las leyes de Dios para compensar eso no es lo mismo que si esa persona está loca y no le ha pasado nada y empieza ahí y es mala, entre comillas, aposta y cosas así, ¿no? O sea, cuando tú, pues eso, ponte que le robas el coche a alguien y esa persona está enfadada contigo, no compensa igual ese enfado que si no lo hubieras robado. O sea, esa persona tiene una especie de compensación por ello, lo cual no quiere decir que haya que ir por ahí robando cosas, claro, porque dicen, no, si le robo, Dios, las leyes de Dios van a recompensarle. No, no es que le recompensen, pero de alguna manera sí, porque esa ira no es la misma en cuanto a la compensación que en otros casos. Fíjate, o sea, es lo que está hablando ahí. Y luego todo lo demás ¿Es es... parte del mismo taller? Porque No. ah, Se me ha colado. Como te he dicho antes, se nos ha colado aquí. No, bien. se nos ha colado porque está aquí, lo vemos aquí y no están. Están aquí los esbozos. Entonces, que ya te digo, estoy haciendo un archivo donde en inglés estoy recopilando todos los esbozos sobre los principios, que luego lo pasaré al español también. Serán como unas 50 páginas así. Y con todas las preguntas también que se hicieron, como las tenemos también escritas en inglés y que luego las vamos traduciendo para los vídeos que hemos hecho con las preguntas, ¿verdad? Que los fui traduciendo esas preguntillas, pues también estarán, bueno, o sea, que no nos despiste eso, estas notas, porque nos íbamos al tema de lo que nos revelan los principios sobre Dios. Dios respeta y honra sus regalos o sus dones a los humanos, o sea, por ejemplo, el del libre albedrío y la autoconsciencia. Y la línea por la que empieza lo que revela el principio del deseo es igual. Pero la siguiente ya no. Dios desea generosamente que el ser humano experimente la alegría de la creación. Esto en el caso de la voluntad. Pero en el caso del deseo es la alegría del deseo. Sí. Vamos a ver la siguiente. Esto está en líneas en el esbozo. Lo que pasa es que yo lo estoy comprimiendo mucho para que ocupe lo mínimo y pongo guiones. Está separado por líneas y aquí por guiones. Dios siente que la verdadera alegría proviene de ser responsable de uno mismo. Y aquí dice que Dios siente que la verdadera alegría se experimenta al satisfacer los deseos amorosos. Dios siente que el amor implica proporcionar potenciales para la expresión de la voluntad. Fíjate que esto es muy rico, ¿no? Porque tenemos que entender que son las dos cosas a la vez siempre. Por eso es tan profundo meditar esto. Claro, te das cuenta que una cosa no quita la otra. La verdadera alegría proviene de ser responsable de ti mismo y de ti misma, pero también del tener satisfechos los deseos amorosos y sobre todo, más todavía por esto, pero es a la vez, que es lo interesante. Dios siente que el amor implica proporcionar potenciales para la expresión de la voluntad. Y aquí dice, el amor de Dios proporciona potenciales que resultan de la expresión del deseo. Dios quiere que seamos seres emocionales con capacidad de felicidad. Y Dios quiere, en el lado del deseo, que los humanos sean seres deseosos o deseantes, podría decir, con nuevas aspiraciones. Y siente que el deseo es una parte esencial de la vida y que el amor da a los humanos potencial para cambiar. Fíjate, yo quería haber empezado porque como lo hacíamos sobre los principios, este vídeo, pero no nos hemos acordado de empezarlo con el diagrama aquel de los principios y las esferas.
con el tema este de el universo de Dios. Sí, para recordar que en realidad, y lo que tú lo dibujaste, ¿no? Que también podrías haber mandado una imagen y la compartía yo, o la puedes compartir, una imagen que hiciste, una cartulina con un dibujo con este tema, ¿no? Que en realidad cuando hablamos de verdad es todo el tema de principios y leyes y cómo la verdad de los principios en concreto ahora, ya no del principio de verdad, que es un poco el que está en todos los principios, digamos, porque los principios son eso, verdad de Dios, porque fíjate, Digamos, y el amor, sí, o sea, los principios de la ley de Dios. Primero sería que todo está expresando los atributos y deseos del y carácter de Dios. Claro que en un mundo tan lleno de desarmonía, pues esto no lo tenemos que cultivarlo muy, muy aposta. Y eso se hace a través de los principios de la ley de Dios, pasando por la capa de las leyes del alma, pasando por la capa del universo del alma, a su vez atravesando esa inyección de toda la personalidad infinita de Dios, atravesando la capa de las leyes físicas de Dios hasta la capa de los universos, que serían las creaciones inferiores, cuerpo y espiritual y físico, y las criaturas físicas y metafísicas, es decir, de los mundos espirituales, las criaturas vivientes. Y aquí tenemos en esa capa en naranja el alma humana, que es la creación más elevada de Dios. Y este sería el diagrama del universo de Dios. Claro que esto estaría bien cuando hagamos los vídeos sobre los principios, de siempre recordar esto. Y por eso aquella frase que decía Miller también, ¿no? Que en realidad las leyes de Dios son cómo se siente Dios sobre el amor. Es decir, tenemos que pensarlo como una inyección de este carácter, atributos y deseos, cómo se siente Dios sobre el amor. Y claro, cuando leemos los principios, empezamos a meditarlos y vemos como los dos se conjugan, también como vimos, empezábamos a ver con algunos otros en aquel vídeo sobre amar a Dios, pues vemos cómo tienen que ser a la vez, funcionando los dos, casi son complementarios, o bueno, este da posibilidad de que exista el deseo, el de la voluntad da posibilidad, ¿no? También. sí, totalmente alineado. Y que incluso dentro de lo que es el libre albedrío y que uno puede arbitrar, eso yo rescato, sobre todo en cuanto a la redención, digamos, ahora comprendo. Yo percibí el alejarme del concepto de castigo, en mi experiencia hablo. Hmm. Siento el miedo a sentir, las emociones, a ser abrumada. O sea, bueno, pero todavía no he deconstruido la fachada. Es como lógico que ese proceso todavía no esté a mi alcance. Si se quiere, en realidad lo está, pero no me atrevo. Eh, pero comprendo que aún así hay mucha misericordia, ¿viste? Como que percibo que de ninguna forma eso implica eh, lo que generalmente sentimos, que es el miedo, por decir, a la soledad, entre comillas, o a la exclusión, o que no ser queridos, todos esos miedos que tenemos y por los cuales cedemos nuestra voluntad, y sin embargo todo está contemplado en el proceso. Sí. Sí, o sea que tienes esa especie de sentimiento de la misericordia, aunque solo sea un poco, y es muy interesante recordarlo. Culpable o si bien empecé el otro día una oración diciendo que sentía un poco de vergüenza, sé que Dios no es como Dios me ve, me siente. Esta es comprendo que soy yo juzgándome a mí, él no lo hace, y de alguna manera es lo que digo, bueno, él acompaña sus leyes como están, como dice él, bueno, claro, lo dejó claro AJ en esa parte que dijo, a partir de ahí las leyes ya no están,
digamos, como que desaparecieran, pero ¿por qué? Porque a partir del amor divino ya todo es, toda la transformación es automática, ya no hay algo operando para que, No, claro, el tema de la voluntad, es como si no estuviera así. sí, Como sí, el principio de la voluntad, como si ya no hiciera falta, aunque sí siempre está ahí subyacente. Sí, sí, no es que no existan las leyes, que lo has dicho muy en general, creo, si te he oído bien. digo, es como que, claro, la tarea, si se quiere, o la función que ejercen al momento de todavía no anhelar y en principio lo que Espera un momento, percibo en mí, pero te refieres, pero te referías a que no, que los espíritus celestiales están sin leyes. no, No, que ya no obran intentando sobre la voluntad, hacer este trabajo que hacen sobre la voluntad todo el tiempo, ponerte al tanto de tu condición álmica, digamos, como que sí, hacerte eso. ver, hacerte saber, hacerte estar pinchando, dice él en otro video, pinchando, pinchando, pinchando. Mm. Eh, claro, que Sí, si bien, porque sí, o sea, ahora reina el deseo y junto a la verdad, junto al deseo de verdad y de más amor y sí, sí, y es lo que prima por sobre cualquier otro, entonces ya no hay esa necesidad de cambio, o sea, de pasar de un estado al otro. sí. Es todo deseo y más deseo. Y más. Bueno, pues podemos dejarlo y ahora pensamos si grabamos esa otra, que pensamos grabar una, quizá te voy a proponer por un experimento una reacción que sería más breve a un vídeo de típico que en internet se hacen virales los de frikis, de personas que expresan cosas así de medio graciosas y para hablar un poco sobre la voluntad, el deseo, los espíritus, los impulsos corporales, porque es un friki ligón, como lo llamamos aquí. Bueno, entonces si quieres despedirte ya o si quieres comentar algo y te despides de tu público por este vídeo, de los dos. Me despido, sí, está bien, me despido. Me reí nomás, pero me reí de algo que pensé. Bueno, Sí, yo también soy friki, iba a decir. Mis hijos dicen que soy friki. Bueno, no, sí, no soy todavía influencer ni nada de eso. Y mucho menos si voy con la verdad, no creo que es muy popular. sí, no, Muchas gracias. vamos a ser muy, muy poco populares. Venga, muchas gracias y hasta el siguiente. Voy a dejar de grabar.